¿Alguna vez te has imaginado ofrecerle una cerveza bien fría a un romano y que él simplemente la rechace con cara de asco? Pues sí, en la antigua Roma, eso sería muy probable, a diferencia de hoy, en que la cerveza es casi la estrella de las fiestas, asados y reuniones entre amigos. Los romanos veían esta bebida con cierto desprecio. No creían que la cerveza fuera mala por ser alcohólica. Al fin y al cabo, bebían vino todo el tiempo. El problema era otro, el estatus. Para ellos, el vino era un símbolo de civilización, de buen gusto, de cultura refinada. Era la bebida de los filósofos, de los senadores, de los dioses. En cambio, la cerveza, bueno, la cerveza era cosa de quienes no tenían acceso a algo mejor. Se la veía como algo rústico, improvisado, incluso bárbaro. No formaba parte del alma de Roma, ¿sabes? Sabían que la cebada fermentada se convertía en bebida alcohólica, pero no le daban importancia. Era como si dijeran, ok, existe, pero no merece nuestra atención. Y este pensamiento no era solo del pueblo común. Escritores famosos de la época, como Plinio el Viejo, lo dejaron muy claro en sus libros. Él incluso habló de la cerveza, pero de forma rápida, solo para decir que la espuma podía ser buena para la piel. Luego volvió a elogiar el vino como si fuera el verdadero tesoro de los dioses. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo difunde este video a más personas si hay mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0 y cuéntame por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita difundirse. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Sigamos. ¿Recuerdas que mencioné a Plinio, verdad? Pues mira el nivel de desprecio que tenía por la cerveza. Simplemente llamó a la bebida vino de cebada. Imagina tomar algo que ni te gusta tanto y compararlo con otra cosa, solo para dejar claro que es inferior. Eso fue lo que hizo. Y lo más curioso, menciona la cerveza solo de paso, para decir que la espuma servía para aplicarse en el rostro como una crema casera. Y luego, sin siquiera respirar, vuelve a hablar con pasión del vino. Ese sí, según él, merecía páginas y más páginas. Era como si dijera, ¿cerveza? Eso es un detalle. Vamos a hablar de cosas serias. Para Plinio, y para muchos romanos cultos de la época, la cerveza no representaba a Roma. Le faltaba sofisticación, le faltaba historia, le faltaba encanto. El vino, en cambio, era casi sagrado. Estaba presente en las cenas de la élite, en los rituales religiosos, en las conversaciones filosóficas. Era más que una bebida, era parte de su identidad. La pobre cerveza ni siquiera estaba invitada, pero quizás te estés preguntando si hasta el nombre Cerevicia viene de una diosa romana. ¿Por qué tanto desprecio? Pues sí, la palabra Cerevicia tiene raíz en Ceres, la diosa romana de la agricultura, protectora de los granos como el trigo, la cebada, la avena. Así que tendría sentido que una bebida hecha de cebada fuera valorada, ¿cierto? Pero no era así. A pesar de este origen noble, la cerveza nunca fue elevada al mismo nivel que el vino. Era como si los romanos dijeran, ok, viene de una diosa, pero no es digna de la mesa de un ciudadano con toga. El vino llevaba mucho más que sabor, traía un peso simbólico, una gloria cultural. La cerveza era dejada fuera, junto con los extranjeros, con los pueblos que, según ellos, aún no habían sido educados por el imperio. Esa visión prejuiciosa era tan fuerte que se reflejaba en cómo los romanos describían a otros pueblos. Y aquí entra un tipo llamado Tácito, que será el foco del siguiente fragmento. Él no hablaba de la cerveza como una tradición romana, la usaba como símbolo de gente diferente. Durante un viaje, escuché algo de un historiador que nunca olvidé. Las armas más peligrosas de Roma nadie podía ver. Eso me llevó a investigar. Y lo que encontré fue un arsenal oculto, estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Mucho de eso aún se usa hoy. Por eso escribí el libro digital,
el arsenal secreto que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo ahora desde el primer comentario fijado. Son pocas copias. Puede salir del aire en cualquier momento. Haz clic y descúbrelo que Roma escondió durante siglos. Ahora, volviendo a nuestra historia, el autor Tácito, famoso por estudiar a los pueblos fuera de Roma, escribió un libro llamado Germania. Y allí hay una parte curiosa. Habla de la cerveza, pero no como algo romano. En realidad, usa la bebida para explicar las costumbres de los germánicos, pueblos que los romanos consideraban bárbaros. Es decir, la cerveza era vista como una bebida de quienes no formaban parte del imperio. Era cosa de tribus, de gente que vivía en los bosques helados del norte, de culturas que aún no habían sido iluminadas por la civilización romana. No es que Tácito criticara directamente la cerveza, pero al asociarla con esos pueblos, reforzaba una idea que ya flotaba en el aire. Quien bebía cerveza era diferente, era extraño, en el fondo era inferior, y eso calaba hondo en el orgullo romano, porque para ellos no se trataba solo del gusto de la bebida, se trataba de quién eras al elegir lo que bebías. Los vinos finos representaban razón, orden, cultura. La cerveza representaba lo contrario. Y si crees que ese prejuicio contra la cerveza venía solo de escritores o intelectuales, espera a ver lo que hizo un emperador romano. Sí, hasta la alta jerarquía de la antigua Roma se burlaba de la cerveza. Un ejemplo notable es el de Juliano, más conocido como Juliano el Apóstata. Escribió un epigrama, que es un tipo de poema corto, generalmente sarcástico, comparando el olor de la cerveza con el olor de una cabra. Así es. Imagina la escena, el emperador con toda su pompa, escribiendo un verso solo para decir que la cerveza apestaba como un chivo. Ese tipo de comentario no era solo una broma, era un mensaje social. Cuando un emperador ridiculiza una bebida, está dictando el gusto de la élite, reforzando la jerarquía cultural. El vino seguía siendo símbolo de clase y refinamiento, mientras la cerveza quedaba cada vez más asociada a lo sucio, lo bárbaro, lo ajeno al ideal romano. Ese rechazo no se detenía en las palabras, influía en las costumbres, el comercio, incluso en las políticas locales, y aunque la cerveza se consumiera en algunas partes del imperio, nunca logró romper esa barrera cultural que la colocaba por debajo del vino. Era como si llevara un sello de no perteneciente. Pero tranquilo, hay un detalle que quizás no sepas. A pesar de todo ese desprecio, la cerveza aún circulaba en los bordes del imperio. A pesar del desprecio de la élite romana, la verdad es que la cerveza seguía presente en varias partes del imperio, no en el lujoso centro de Roma, sino en sus fronteras, donde la vida era más dura, el clima diferente y el acceso al vino, muchas veces, limitado. Piénsalo conmigo, no todo rincón del imperio era una Toscana soleada llena de viñedos. En regiones como la Galia, que hoy es parte de Francia, o la península ibérica, el cultivo de la uva no era tan fácil. En esas áreas, los pueblos locales ya hacían cerveza mucho antes de la llegada de Roma. Así que, incluso después de la conquista, esa tradición continuó. La cerveza era común entre los celtas, por ejemplo. Hacían bebidas fermentadas con cebada, miel, frutas, y Roma, al conquistar esos territorios, terminó conviviendo con esas costumbres. Pero eso no significaba que los romanos empezaran a respetar la bebida. Al contrario, seguía siendo tolerada, pero no admirada. Era vista como una necesidad local, no como algo digno de Roma. Era como si la cerveza tuviera permiso para existir, pero sin derecho a entrar al salón principal. Se quedaba en las provincias, entre soldados, campesinos, mercaderes, lejos de las copas de plata y las bellas palabras de los poetas. Pues sí, por más que la élite romana torciera la nariz, en la práctica, los soldados romanos, especialmente los que servían en regiones más lejanas, bebían cerveza, y con gusto. Imagínate estar allí, en un fuerte romano en el norte de Britania, rodeado de niebla, frío, barro, y sin una gota de vino disponible. ¿Qué hacían? Los legionarios recurrieron a la cerveza local, una bebida que los pueblos de la región producían desde hacía siglos. Y aquí entra un documento histórico que es una verdadera joya:
Las tablas de Vindolanda fueron encontradas en las ruinas de un fuerte romano y revelan una escena muy humana, una solicitud escrita por un oficial de caballería llamado Másculo. Escribía educadamente pidiendo más cerveza para su guarnición, porque se había acabado el suministro. Mira qué increíble, incluso con toda la propaganda negativa contra la cerveza, allí estaban los soldados romanos, pidiendo más. Y no eran cualquier soldado, eran hombres entrenados, endurecidos por la guerra, sosteniendo al imperio en sus fronteras más distantes. Es decir, la cerveza era, de hecho, parte del engranaje que movía a Roma, aunque los libros oficiales prefirieran fingir que no. Pero hubo un caso aún más curioso, de alguien que llevó esa pasión por los barriles fermentados más lejos y decidió llevar la cerveza a la propia Roma. ¿Sí? Un general abrió el primer comercio de cerveza en la capital del imperio. Este caso es, como mínimo, curioso. Estamos hablando de un general respetado, estratega, político, agrícola se llamaba. Este hombre comandó tropas en Britania, convivió con las costumbres locales, lideró campañas y se enamoró de la cerveza. Así es, cuando volvió a Roma, en vez de dejar esa parte de la experiencia en el pasado, decidió hacer algo inédito. Contrató cerveceros britanos, sí, los maestros de la fermentación en el frío de las islas, y abrió el primer establecimiento comercial de cerveza en Roma, en el año 83 de Cristo. Ahora piensa conmigo, el tipo trae una bebida que hasta entonces estaba asociada a pueblos bárbaros, y decide abrir un local comercial en la ciudad más importante del mundo antiguo. Eso no era poca cosa, era casi un acto de resistencia cultural, o tal vez una señal de que, aunque oficialmente rechazada, la cerveza ya estaba ganando espacio en las sombras de Millemesen, la capital. Claro que esto no cambió la visión de la élite romana de la noche a la mañana, pero abrió una brecha, mostró que había gusto, demanda y, sobre todo, realidad más allá de los muros dorados del Senado. Aún así, el destino de la cerveza en Roma tomó otro rumbo en los años siguientes, porque cuando la religión entró en el centro del poder, todo cambió, incluso lo que se bebía con orgullo. Cuando el cristianismo comenzó a ganar fuerza dentro del Imperio Romano, todo lo que estaba ligado a la cultura y los rituales pasó por una especie de filtro espiritual. ¿Y adivina qué bebida salió ganando? Claro, el vino. Después del Edicto de Milán, en el año 313 de Cristo, cuando se legalizó el cristianismo, el vino ganó un papel aún más sagrado. Pasó a ser parte oficial de uno de los rituales más importantes de la fe cristiana, la Eucaristía. La sangre de Cristo era simbolizada por el vino. Esto selló definitivamente su estatus. ¿Y qué pasó con la cerveza? Bueno, que ya era marginada antes, quedó aún más aislada. Siguió siendo consumida, claro, pero cada vez más asociada a los rincones olvidados del imperio, a las clases populares, a los pueblos que estaban fuera de la verdadera civilización. En resumen, quien bebía cerveza no era ni romano, ni un cristiano ejemplar. Eso reforzó aún más la idea de que la cerveza no era digna de destaque. Era casi como si, al elegir qué beber, estuvieras diciendo a qué grupo pertenecías, a los civilizados o a los bárbaros, a los devotos o a los perdidos. Y ese pensamiento no murió con el imperio, se esparció, se enraizó, porque lo que comenzó como un simple gusto por el vino terminó convirtiéndose en un símbolo de identidad y poder. Pero antes de terminar, déjame mostrarte cómo todo esto moldeó la forma en que se contó la historia hasta hoy, y por qué el prejuicio contra la cerveza en la antigua Roma fue mucho más político de lo que imaginas. Al final, el rechazo de los romanos a la cerveza nunca fue solo sobre sabor, fue sobre poder, sobre control, sobre construir una imagen de civilización que excluyera todo lo que fuera diferente. Al decir que el vino era noble y que la cerveza era bárbara, Roma estaba marcando territorio, no solo en el mapa, sino en la mente de las personas. Esa elección moldeó siglos de cultura, influyó en lo que se consideraba adecuado, en lo que era elevado, y en lo que se dejaba fuera de las historias oficiales. Y hasta hoy, mucha gente repite esa visión sin darse cuenta de dónde vino. Así que, cuando veas un vaso de cerveza y una copa de vino,
Tal vez estés viendo dos símbolos que cargan una guerra antigua y silenciosa, librada en las entrelíneas de los libros, en las bromas de los emperadores y en los rituales que aún se repiten. Y ahora dime, después de todo esto, ¿cuál de los dos elegirías en la antigua Roma? Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu like ahora mismo. Eso le muestra a YouTube que este tipo de conocimiento merece llegar a más personas. Y mira, hay un video aquí en la pantalla que revela algo aún más inesperado sobre los bastidores del Imperio Romano. Haz clic ahora, porque te vas a sorprender con lo que intentaron esconder durante siglos. Nos vemos allí.